Estás despedido. Ella ocupará tu lugar. Sonrió Spencer, el hijo del CEO, mientras me entregaba la caja. 11 años de trabajo y una cartera de $40 millones desaparecieron en horas. Se la dio a su inexperta novia. Pero a las 8:47 de la mañana siguiente, revoqué la licencia. Primero se burlaron de mí. Luego entraron en pánico. Ahora él me suplica de rodillas. La estratega silenciosa, como una licencia olvidada, cambió mi destino. Estaba revisando los paquetes de informes del tercer trimestre, cuando Spencer Hartgrove entró por la puerta de mi oficina. Yo ya había visto ese caminar antes, aunque no específicamente en él. Spencer solo tenía 31 años, y había pasado la mayor parte de su vida laboral acumulando un cargo que no se había ganado, pero yo lo había visto en hombres como él, con los hombros hacia atrás, la barbilla ligeramente levantada, y ese paso cuidadoso y deliberado de alguien que ha ensayado este momento, y quiere disfrutarlo. En una mano llevaba una caja de archivo vacía, y detrás de él, venía Karen Siels de Recursos Humanos. Mi nombre es Serena Caldwell. En ese momento, yo había pasado 11 años en Hartgrove Capital Partners construyendo lo que se había convertido en la cartera institucional más valiosa de la firma, 19 relaciones activas con clientes, $40 millones bajo gestión, y una tasa de retención de clientes que el propio equipo de marketing de la firma utilizaba discretamente en sus materiales de promoción, sin darme nunca crédito por mi nombre. Yo había comenzado como asociada de nivel medio. Hice crecer esa cartera desde solo 4 cuentas. Nunca perdí una fecha límite de entrega, nunca perdí un cliente frente a la competencia, y ni una sola vez pedí reconocimiento público por nada de eso. Spencer colocó la caja sobre mi escritorio. Dijo que la firma estaba reestructurando el liderazgo de la alta dirección de carteras. Lo dijo con el volumen suficiente para que los 2 analistas sentados fuera de mi pared de cristal pudieran escucharlo. Esa parte fue intencional. Me di cuenta por la forma en que no bajó la voz. Me dijo que la transición era efectiva de inmediato. El personal de seguridad me escoltaría a la salida. Lo miré por un momento. Luego hice una sola pregunta: ¿está esto documentado? Él sonrió. Dijo que Karen tenía todo el papeleo. Yo no firmé nada. Le dije a Karen que necesitaría copias de cada documento antes de salir del edificio, algo que legalmente tenía derecho a solicitar. Y lo dije de la misma manera que diría cualquier otra cosa, con calma, sin exaltación, sin ninguna reacción visible en absoluto. Karen se mostró brevemente incómoda. Spencer parecía un poco molesto porque yo no me había inmutado. Me escoltaron a través de la planta principal, pasando por el espacio de trabajo abierto, las salas de conferencias con sus paredes de cristal, y pasando por 11 años de presencia diaria reducidos a una caja que cargaba con ambas manos. Mantuve la vista al frente. No dejé de caminar. Pero sí noté una cosa. Cerca del extremo más alejado del piso, en el escritorio de la esquina que había estado vacío durante 6 semanas, estaba sentada Natalie Crane, de 27 años, con 2 años en la firma, la mayor parte de ellos en un rol de apoyo a las relaciones con los clientes. Yo había visto su fotografía en el Instagram de Spencer 3 meses antes. Una cena en una azotea, con el brazo de él alrededor de los hombros de ella. Lo había registrado de la misma manera en que uno registra el pronóstico del tiempo, algo que vale la pena saber, algo que hay que tener en cuenta. Ella ya estaba en el escritorio. Ya tenía frente a ella un resumen de cartera impreso. Mi resumen de cartera. Seguí caminando. El guardia de seguridad fue profesional y silencioso. Me acompañó al ascensor, presionó el botón del vestíbulo, y retrocedió mientras las puertas se cerraban. No dije nada. Miré fijamente mi propio reflejo en las puertas del ascensor hasta que el vestíbulo apareció a la vista. Conduje hasta el estacionamiento, entré en mi espacio por costumbre, y me quedé sentada allí durante un rato. No lloré. Quiero decir esto no porque piense que llorar hubiera estado mal, sino porque quiero que entiendan lo que realmente estaba sintiendo. No era dolor. Ni siquiera era ira, todavía no era algo más silencioso, algo más parecido a la claridad. Tomé mi teléfono y abrí un archivo PDF que había guardado en una carpeta privada durante los últimos 3 años. Eran 2 páginas, un anexo de contrato con 3 cláusulas,
la tercera de las cuales contenía un lenguaje que el equipo legal de la firma, según mi conocimiento, nunca había vuelto a revisar después de la presentación original. Le había mostrado ese documento a mi abogada externa 18 meses antes, durante una revisión de contrato de rutina que programé en mi propio tiempo, y a mi propio costo. Ella lo leyó 2 veces, me miró y dijo, «Serena, ¿saben ellos que esto sigue activo?» Yo le había dicho que no. Ella me preguntó si quería señalárselo a la firma. También le dije que no a eso. Bloqueé mi teléfono y lo coloqué boca abajo en el asiento del pasajero. Fuera del estacionamiento, era una tarde de martes cualquiera. Adentro yo estaba sentada con la sensación específica de alguien que acaba de ver al otro bando hacer el movimiento que ella, silenciosamente, había estado esperando. Deberían haber leído el contrato completo. Permítanme decirles lo que Spencer pensó que se estaba llevando. Él pensó que estaba reasignando un cargo laboral. Pensó que estaba quitando un nombre de una puerta y poniendo otro diferente en su lugar. Pensó que la cartera a los clientes, los ingresos y las relaciones que yo había pasado más de una década construyendo, simplemente se transferirían a quienquiera que estuviera sentado en la silla, de la misma manera que una extensión telefónica se transfiere cuando se reasigna una línea. Pero no es así como funciona nada de esto. Cuando me uní a Ardgrove Capital Partners, la firma tenía activos modestos bajo gestión, y una lista de clientes que dependía casi por completo de la red personal de Edmund Ardgrove. Edmund era un buen operador. Entendía los mercados. Entendía el riesgo. Y entendía que la firma necesitaba a alguien que pudiera construir relaciones institucionales que no dependieran de su propio nombre para existir. Ese se convirtió en mi trabajo. No oficialmente al principio, pero con el tiempo se convirtió en aquello por lo que más se me conocía internamente. Yo era la persona que la firma enviaba a los comités de pensiones, a las juntas de inversión universitarias, y a las oficinas de gestión de patrimonio familiar que habían manejado la riqueza generacional durante décadas, y que no entregaban sus negocios a personas en las que no confiaban plenamente. Construí esas relaciones de la manera lenta, mediante la preparación, la precisión, asistiendo a las mismas reuniones trimestrales año tras año, y sabiendo más sobre el mandato de cada cliente que cualquier otra persona en la sala. No gané a esos clientes con presentaciones. Los gané con confiabilidad. Para el 8º año mi cartera generaba cerca del 60% de los ingresos anuales por comisiones de gestión de la firma. Edmund se dio cuenta, pues él era ese tipo de operador, cuidadoso con el valor real de las cosas, incluso cuando no siempre lo decía en voz alta. En el 9º año, se me acercó con una estructura que había elaborado con el equipo legal y de cumplimiento de la firma, un marco de licencias de subasesoría. La idea era que la firma gestionaría las estrategias de cartera a través de un acuerdo formal de licencia, conmigo designada como la estratega de inversión con licencia registrada. Se construyó en parte como un mecanismo de ingresos fiscalmente eficiente. Pero yo sabía, y creo que Edmund también lo sabía, que también era una estructura de retención, una forma de reconocer formalmente que ciertas cosas en la firma estaban ligadas a mí específicamente, y no solo al nombre Ardgrove. La licencia maestra se registró ante la autoridad reguladora estatal. Mi nombre estaba en ella, y estaba incrustada directamente en los acuerdos de gestión de inversiones de 3 de mis clientes institucionales más grandes, una junta de pensiones municipal con $18 millones bajo gestión, un fondo de dotación de una universidad privada con $14 millones y una oficina de gestión de patrimonio familiar que manejaba $8 millones. Esas 3 cuentas representaban los $40 millones que Spencer acababa de entregarle a Natalie Crane. Aquí es donde estaba lo más importante: la licencia maestra no era un cargo laboral. No era una designación interna. Era un instrumento legal independiente registrado ante un organismo regulador, con sus propias reglas sobre cómo podía cambiarse, transferirse o terminarse. Y esas reglas eran específicas. Terminar una licencia nominativa requería un proceso formal por escrito, un periodo mínimo de notificación, una notificación regulatoria y, en el caso de los 3 acuerdos con clientes donde la licencia estaba incrustada, el consentimiento por escrito del cliente otorgado con al menos 60 días de anticipación. Spencer me despidió un martes. Para el jueves por la mañana, Natalie ya estaba en la silla. No se había enviado ningún aviso a los clientes. No se había actualizado ningún registro ante los reguladores.
No se había obtenido el consentimiento de nadie. La licencia seguía a mi nombre. Seguía activa. Y como titular de la licencia nominativa, yo todavía tenía la autoridad legal para autorizar o revocar la capacidad de la firma para operar bajo ella. Yo había descubierto este vacío 18 meses antes, cuando le pedí a mi abogada que revisara mi paquete completo de contratos durante un periodo de calma. Ella lo encontró. Lo documentamos. No dijimos nada. En ese momento, yo no estaba planeando una estrategia de venganza, quiero ser honesta al respecto. Estaba planeando mi protección. Yo era una mujer que había pasado 11 años haciéndose indispensable en una firma que eventualmente iba a ser dirigida por el hijo de alguien. Y quería entender exactamente qué controlaba antes de que llegara ese día. La distinción entre protección y venganza es real. Pero les diré esto, ambas son casi imposibles de distinguir cuando el momento finalmente llega. Si Spencer simplemente me hubiera despedido y hubiera seguido el proceso de licencia adecuado, otorgando la notificación requerida, presentando el papeleo regulatorio y obteniendo el consentimiento del cliente, no habría habido nada más que hacer que negociar una salida limpia. Pero él no había hecho nada de eso. Cada acción de gestión realizada bajo mi licencia después del día en que me despidió era, técnicamente hablando, no autorizada. Y se volvía más no autorizada cada día que pasaba. Quiero explicar la licencia claramente porque toda la historia depende de ello. Cuando la mayoría de la gente escucha la palabra licencia en un contexto financiero, piensa en un examen de Serie 7 o en el registro de un corredor, algo personal, algo que vive en un archivador y no afecta mucho a menos que un regulador venga a tocar la puerta. Esto era diferente. Lo que Edmund Hargrove y yo creamos fue una estructura de licencias de subasesoría. La forma más sencilla de explicarlo es esta. La firma estaba autorizada a gestionar ciertas carteras de clientes específicamente porque yo era la estratega designada en la licencia. No por el registro general de la firma, no por el nombre Hargrove, sino por mi nombre, mis credenciales y mi designación formal como la estratega de inversión con licencia registrada en esas 3 cuentas específicas. Piensen en ello como un contratista que tiene el permiso de construcción para un proyecto. La empresa puede hacer el trabajo, pero el permiso se emite al contratista personalmente. Si el contratista deja el proyecto sin transferir adecuadamente el permiso, la empresa no puede seguir construyendo automáticamente. Hay un proceso, hay notificaciones y hay aprobaciones que deben ocurrir primero. Esa era exactamente la estructura que Edmund y yo habíamos construido. La licencia maestra estaba registrada ante la autoridad reguladora estatal bajo mi nombre legal completo, Serena Caldwell. Estaba registrada, documentada y confirmada por escrito. Yo tenía la carta de confirmación guardada en 3 lugares, y estaba incorporada en los acuerdos de gestión de inversiones de 3 clientes. El primero era una junta de pensiones municipal, $18 millones. Yo había sido su contacto principal durante 9 años consecutivos. Había asistido a cada una de sus reuniones trimestrales del comité de inversiones. Conocía a cada miembro del comité por su nombre. Conocía su tolerancia al riesgo, sus requisitos de liquidez, sus sensibilidades políticas en torno a ciertas clases de activos, y el ritmo exacto al que necesitaban que se les entregara la información para sentirse seguros en sus decisiones. Ese tipo de conocimiento no proviene de una transferencia de archivos, proviene de presentarse una y otra vez durante 9 años. El segundo era el fondo de dotación de una universidad privada, $14 millones. El comité de inversiones del fondo estaba compuesto por fideicomisarios que rotaban en mandatos de 3 años, lo que significaba que la continuidad de la relación con el asesor era especialmente importante para ellos. No querían tener que educar a un nuevo contacto cada vez que la junta cambiaba. Se habían quedado conmigo específicamente porque yo era la constante. El tercero era una oficina de gestión de patrimonio familiar, una sola familia de varias generaciones que manejaba $8 millones de riqueza acumulada durante 4 décadas. Eran reservados, cuidadosos y se sentían profundamente incómodos con los cambios. Habían referido a otras 2 conexiones familiares a la firma, específicamente debido a su confianza personal en mí. Juntos, esos 3 clientes representaban $40 millones. Cada uno de sus acuerdos de gestión de inversiones contenía la misma cláusula de consentimiento. El lenguaje era claro,
cualquier cambio en el estratega con licencia registrada requería un aviso por escrito al cliente con al menos 60 días de anticipación, seguido por el reconocimiento por escrito del cliente antes de que la transición pudiera entrar en vigor. Spencer me despidió un martes. Para el jueves por la mañana, apenas 48 horas después, Natalie Crane estaba sentada en mi escritorio con mis expedientes de clientes frente a ella, operando como si lo hubiera heredado todo de manera limpia. Sin aviso de 60 días, sin reconocimiento por escrito del cliente, sin actualizaciones en los registros regulatorios, y sin el consentimiento de nadie. Y aquí está la parte que todavía me parece casi difícil de creer, incluso ahora, si yo decidía presentar una revocación formal de autorización, es decir, si notificaba formalmente al organismo regulador que estaba retirando el permiso de la firma para operar bajo mi licencia, la autoridad de la firma para gestionar esas 3 cuentas se suspendería de inmediato, a la espera de una revisión formal de la licencia. Los clientes recibirían una notificación directa del organismo regulador, no de la firma, ni de Spencer, sino del propio regulador. El Comité de Inversiones de la Junta de Pensiones, las personas con las que me había sentado en esa sala de conferencias 9 veces al año, tenían la obligación fiduciaria de responder a ese tipo de notificación. Estarían legalmente obligados a detener la actividad de la cuenta y a exigir una explicación completa de cumplimiento a la firma. Yo aún no había presentado nada. Todavía estaba procesando el conocimiento, dejando que se asentara, observando qué haría Spencer a continuación. Pero conocía el nombre del director de inversiones de la Junta de Pensiones, Harold Fenwick. Él tenía mi número de teléfono celular personal. Me había llamado en más de una ocasión para discutir las condiciones del mercado. Confiaba en mi juicio de la manera en que la gente confía en alguien que nunca se ha equivocado frente a ellos cuando realmente importaba. No había llamado a Harold, no estaba lista. Pero sabía que la llamada llegaría. Sabía exactamente lo que diría cuando eso sucediera. Una antigua colega que aún estaba dentro de la firma me envió un mensaje ese viernes. Dijo que Spencer había llevado al equipo, incluyendo a Natalie, a una cena de celebración la noche anterior, un restaurante elegante en un salón privado. Aparentemente Spencer había dado un breve discurso sobre la nueva energía, la nueva dirección, y el futuro emocionante de la firma. Eso fue 2 días después de haber colocado a Natalie en la silla, y a 2 días de un reloj de cumplimiento que ya estaba corriendo. Leí el mensaje. Dejé mi teléfono. Pensé en Spencer levantando una copa por una posición que ya había perdido estructuralmente. Y sentí algo que solo puedo describir como una gran tranquilidad. No era satisfacción todavía, no del todo, pero estaba cerca. No me moví rápido. Eso fue una elección. Cada instinto en esos primeros días me impulsaba a la acción, a llamar a Harold, a presentar algún documento, a hacer que el teléfono en el escritorio de Spencer sonara. Pero yo había pasado 11 años observando cómo se mueve realmente el poder en los entornos corporativos. Y sabía que las personas que actúan primero por emoción, casi siempre le entregan al otro bando algo útil. Yo no iba a hacer eso. Me di a mí misma 30 días. Lo primero que hice fue buscar a la abogada adecuada. No cualquier abogada laboral. Necesitaba a alguien que entendiera específicamente las licencias de gestión de inversiones, alguien que hubiera trabajado con registros regulatorios, estructuras de subasesoría y el tipo de lenguaje en acuerdos con clientes que los asesores laborales generales tienden a pasar por alto. Me tomó 4 días y 3 recomendaciones encontrarla. Su nombre era Diana Reyes. Y cuando le expliqué la estructura en nuestra primera reunión, ella me detuvo 2 veces para hacer preguntas aclaratorias, luego se reclinó en su silla y dijo, ¿cuánto tiempo hace que sabes esto? Le dije que 18 meses. Ella asintió lentamente y dijo, bien. Lo segundo que hice fue preparar el paquete de documentación. Reuní cada documento relevante que había conservado personalmente durante 11 años, mi contrato de trabajo original, el anexo, la licencia maestra, la confirmación de registro del organismo regulador y los 3 acuerdos de gestión de inversiones de los clientes con las cláusulas de consentimiento. Los imprimí, los organicé cronológicamente y marqué cada cláusula relevante con una pestaña. Luego fui más allá, 11 años de correspondencia por correo electrónico. Había guardado copias de todo lo significativo.
No porque estuviera anticipando este momento específicamente, sino porque soy el tipo de persona que guarda registros. Había correos electrónicos de Edmund Adgrove agradeciéndome personalmente por la retención de clientes después de un periodo difícil del mercado. Correos electrónicos donde me decía directamente que un cliente específico lo había llamado para decirle que confiaba en mí más que en cualquier otra persona con la que hubiera trabajado en la industria. Correos electrónicos donde se me acreditaban explícitamente decisiones estratégicas que luego aparecieron en los informes públicos de la firma como logros del equipo. Cada uno de esos correos electrónicos fue incluido en el expediente de pruebas. Lo tercero que hice fue solicitar mi expediente personal a Recursos Humanos, bajo la ley laboral aplicable. Tenía derecho a él y la firma estaba obligada a proporcionarlo. Llegó en un sobresellado 10 días después de mi solicitud. Lo abrí en la oficina de Diana con ella a mi lado. Dos cosas destacaron de inmediato. La primera fue la razón oficial de mi despido, eliminación del puesto debido a una reestructuración organizacional, no por desempeño, ni mala conducta, ni causa de ningún tipo. Eliminación del puesto, lo que significaba que la firma lo había planteado como una decisión de negocios, no como un problema de rendimiento, y ese planteamiento tenía implicaciones legales que aparentemente no habían considerado plenamente. Lo segundo fue que el despido se había procesado sin ningún acuerdo de indemnización ejecutado. Yo no había firmado nada, ninguna liberación de reclamos, ninguna renuncia a derechos, nada. Se habían movido tan rápido y con tanta confianza aparente de que yo simplemente me iría sin complicaciones, que me habían dejado legalmente limpia. Diana revisó todo y se quedó callada por un largo momento. Luego dijo que el expediente de pruebas era, en sus palabras, inusualmente sólido. Lo tomé como una confirmación. Lo cuarto que hice fue construir una línea de tiempo precisa, con cada fecha, la fecha del despido, la fecha en que Natalie tomó el puesto, la fecha en que se debería haber enviado el aviso de 60 días a cada cliente, la fecha en la que los registros regulatorios deberían haberse actualizado y la fecha en que cada uno de esos plazos venció sin acción alguna. Lo puse todo en un solo documento, limpio y cronológico. Yo aún no era una amenaza. Desde fuera parecía alguien que había aceptado lo sucedido y había seguido adelante. No me había puesto en contacto con la firma. No había hablado con ningún cliente. No había hecho ni una sola declaración pública. Me había quedado en silencio. Pero en el día 30, Diana calificó el documento de la línea de tiempo como la pieza de evidencia más clara que había visto en un caso de disputa de licencias. Me preguntó cuándo quería actuar. Le dije que aún no estaba lista. Le dije que todavía estaba observando. Esa misma semana apareció una notificación de LinkedIn en mi teléfono, un mensaje de Natalie Crane. El tono era profesional, ligeramente formal, y llevaba solo un rastro de algo que se sentía como condescendencia disfrazada de cortesía. Dijo que esperaba que me estuviera yendo bien. Dijo que se ponía en contacto porque quería asegurar una transferencia de conocimientos fluida para las relaciones de la cartera. Me preguntó si estaría disponible para una llamada. Lo leí 2 veces. No respondí. El silencio se sintió como lo más poderoso que había hecho en 30 días. 6 semanas después de que me escoltaran fuera del edificio, Spencer Ardgrove publicó en LinkedIn. Yo no lo habría visto por mi cuenta, pues me había alejado deliberadamente de revisar la actividad de la firma, pero una antigua colega me lo envió sin comentarios, solo la captura de pantalla. La publicación anunciaba que Ardgrove Capital Partners había completado una realineación estratégica del liderazgo de carteras, y estaba entusiasmada de presentar una nueva dirección dinámica para sus relaciones con clientes institucionales. No mencionó a Natalie directamente, pero etiquetó a la firma y utilizó un lenguaje claramente diseñado para señalar un nuevo capítulo. El tipo de lenguaje que suena impresionante hasta que sabes lo que está encubriendo. Lo leí una vez y puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina. La publicación era confiada, de celebración. Incluso Spencer estaba posicionando esto como un éxito, una decisión de liderazgo audaz, una firma que avanzaba. Y desde fuera, si no supieras nada sobre estructuras de licencias o cláusulas de consentimiento o requisitos de registros regulatorios, podría haber parecido exactamente eso. Pero yo sabía algo que la publicación no mencionaba. Ya habían pasado 43 días desde mi fecha de despido.
Los avisos de consentimiento de los clientes requeridos nunca se habían enviado. Los registros regulatorios nunca se habían actualizado. Cada acción de gestión realizada en esas 3 cuentas desde el día en que Natalie se sentó en mi silla, se había ejecutado bajo una licencia que todavía tenía mi nombre. Spencer estaba anunciando victorias que no eran suyas, sobre cuentas que no controlaba legalmente, bajo una licencia que nunca se molestó en transferir. Por esa misma época, recibí noticias a través de mi contacto dentro de la firma de que 2 de mis clientes a largo plazo ya habían intentado realizar llamadas de seguimiento rutinarias con Natalie. La Oficina de Gestión de Patrimonio Familiar y el Fondo de Dotación Universitario, ambos con puntos de contacto trimestrales incorporados en su ritmo de comunicación, se habían comunicado una vez cada uno. Ninguna de las llamadas había salido bien. Natalie no estaba familiarizada con las estructuras de mandato específicas de ninguna de las cuentas. No conocía los parámetros de riesgo que yo había negociado directamente con cada cliente a lo largo de años de conversación. No conocía los ritmos de comunicación informales, qué clientes preferían resúmenes escritos antes de las llamadas, cuáles preferían discutir los números verbalmente, qué miembros de los comités tenían sensibilidades específicas que debían manejarse con cuidado. Ese tipo de conocimiento no está en un archivo, vive en la relación, y la relación era conmigo. Harold Fenwick no había llamado a Natalie en absoluto. Lo que Harold hizo en cambio fue enviar un correo electrónico breve a la bandeja de entrada general de carteras de la firma. Fue educado y corto, preguntó cuándo podría conectarse con el equipo habitual para tratar algunas preguntas que tenía antes de la próxima reunión trimestral de la Junta. La respuesta que recibió fue una réplica de plantilla de la asistente de Natalie, acusando recibo de la consulta y señalando que alguien se pondría en contacto. Harold no volvió a contactar a la firma después de eso. Lo que hizo en cambio fue enviarme un mensaje de texto a mi número personal un sábado por la mañana. Estaba preparando café cuando mi teléfono se iluminó en el mostrador. El mensaje eran 4 palabras: ¿sigues tú con ellos? Lo miré por un momento. Luego escribí 3 palabras de vuelta: no me fui. Lo mantuve limpio. No di explicaciones. No ofrecí detalles. No dije nada que pudiera leerse como un intento de influir en una relación con un cliente. La respuesta de Harold llegó en menos de 2 minutos: me gustaría que nos pusiéramos al día. Le dije que me pondría en contacto pronto. Dejé el teléfono y terminé de preparar mi café. Ese mensaje de texto fue la primera grieta visible en la superficie. Harold Fenwick había estado gestionando dinero de pensiones públicas durante más de 20 años. Entendía la responsabilidad fiduciaria de la misma manera que algunas personas entienden su propia letra, instintivamente, completamente. Él no enviaba mensajes de texto a exasesores los sábados por la mañana por sentimiento. Lo hacía porque algo se sentía mal, y quería entender qué era antes de que se convirtiera en un problema. Ya sentía que algo había cambiado, simplemente no conocía la forma completa del asunto todavía. Mientras tanto, un memorándum interno de Spencer, obtenido a través de mi colega dentro de la firma, declaraba que el equipo de carteras había sido estabilizado y reposicionado para el crecimiento. La palabra estabilizado llamó mi atención. Solo usas esa palabra cuando algo estaba inestable. Spencer había escrito un memorándum describiendo una situación que él mismo había creado como algo que ya había resuelto. Estaba manejando una narrativa para una audiencia interna que no conocía el reloj de cumplimiento que corría debajo. 43 días sin registros, sin avisos, sin consentimiento. El suelo bajo los pies de Spencer estaba hueco. Solo que él aún no había mirado hacia abajo. En el día 47 llamé a Diana y le dije que estaba lista. Ella tenía la presentación preparada. La habíamos revisado 2 veces la semana anterior, y yo había leído cada línea personalmente hasta estar segura de que decía exactamente lo que tenía que decir, y nada más. Era limpia, procesalmente correcta y estaba enteramente dentro de mis derechos como titular de la licencia nominativa. El documento declaraba que yo, Serena Caldwell, como estratega de inversión con licencia registrada en la licencia maestra de subasesoría registrada ante la autoridad reguladora estatal, revocaba formalmente la autorización de operación otorgada a Ardrove Capital Partners para actuar bajo dicha licencia. La revocación era efectiva de inmediato, a la espera de un procedimiento formal de reasignación de licencia de acuerdo con el marco regulatorio aplicable.
Diana lo presentó un miércoles por la mañana. No hubo comunicado de prensa, ni llamada telefónica a la firma, ni advertencia. No contacté a Spencer. No contacté a nadie en Ardgrove Capital Partners. Simplemente ejercí un derecho legal que había sido mío todo el tiempo, a través del canal adecuado, en el formato adecuado y con la documentación adecuada adjunta. La autoridad reguladora procesó la solicitud y activó notificaciones automáticas a los 3 clientes institucionales mencionados en la licencia. Esa no fue mi acción, fue el sistema haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Harold Fenwick recibió la notificación regulatoria el jueves por la mañana. Llamó a mi número personal a las 8:47 de la mañana. Respondí al segundo timbre. No empezó con cortesías, Harold rara vez lo hacía. Dijo que había recibido un aviso formal de la autoridad reguladora con respecto a la licencia de subasesoría en la cuenta de la Junta de Pensiones, y que quería entender qué significaba. Le dije con calma que ya no estaba con Ardgrove Capital Partners, que la licencia que regía la cuenta de la Junta estaba registrada a mi nombre y que, debido a que no se había seguido el proceso de transición adecuado tras mi partida, yo había presentado una revocación como titular de la licencia. Le dije que durante el periodo de revisión, no se debían realizar acciones de gestión activas en la cuenta sin el consentimiento explícito de la Junta y la autorización regulatoria adecuada. Le dije que debería consultar con el propio asesor legal de la Junta antes de dar cualquier otro paso. Mantuve mi voz uniforme todo el tiempo. No usé un lenguaje que sonara a queja. No mencioné a Spencer por su nombre. Expuse hechos. Harold se quedó callado un momento. Luego me dijo que la Junta convocaría una reunión de emergencia del Comité de Inversiones el martes siguiente. Me preguntó si estaría dispuesta a presentar mi posición ante el comité en persona. Dije que sí. Para el jueves por la tarde el asesor legal del Fondo de Dotación Universitario había enviado una consulta formal por escrito a Ardgrove Capital Partners. La carta solicitaba la documentación completa del proceso de transición de la licencia y una copia del aviso de consentimiento de 60 días que debería haberse proporcionado al fondo antes de cualquier cambio en el estratega de inversión con licencia registrada. El tono de la carta era comedido, su implicación legal no lo era. La Oficina de Gestión de Patrimonio Familiar envió una carta similar el viernes por la mañana. El lenguaje de su abogado fue menos comedido. Spencer recibió las 3 comunicaciones en un lapso de 48 horas. Mi contacto dentro de la firma me contó lo que sucedió después. El viernes por la tarde, Spencer convocó a una reunión interna de emergencia. El oficial de cumplimiento estaba en la sala. El asesor externo de la firma estaba al teléfono. Según se informó, Spencer había levantado la voz, algo que me dijeron que rara vez hacía, y en un momento dado le dijo directamente al oficial de cumplimiento que encontrara una solución antes del martes. El oficial de cumplimiento, por lo que me contaron, se quedó muy callado. No había solución. Nunca había habido una solución disponible. En el momento en que Spencer se saltó el proceso de licencia y puso a Natalie en esa silla sin seguir los pasos adecuados, se había encerrado en una posición que empeoraba cuanto más tiempo esperaba para abordarla. Cada día que pasaba sin los registros correctos era otro día de gestión de cuentas no autorizada. Ya habían pasado 47 de esos días. El martes estaba a 4 días de distancia. Planché mi traje el domingo por la noche y me fui a la cama temprano. Llegué a las oficinas de la Junta de Pensiones Municipal a las 8:15 de la mañana. El edificio era el tipo de lugar que se sentía serio incluso antes de entrar, pisos de mármol, salas de conferencias de cristal esmerilado, y ese silencio particular de una institución que gestiona el dinero de otras personas y se toma esa responsabilidad al pie de la letra. Yo había estado en este edificio más veces de las que podía contar. Sabía dónde estaba el café. Sabía que ascensor era más lento. Sabía el nombre de la mujer en la recepción, y ella sonrió cuando me vio y me dijo que era un gusto volver a verme. Diana estaba a mi lado. Llevaba una carpeta de documentos estructurada. Dentro había 9 paquetes de pruebas impresos, uno para cada uno de los 7 miembros del comité de inversiones, uno para el presidente del comité y uno de repuesto. Cada paquete contenía los mismos materiales en el mismo orden, el registro original de la licencia maestra, las cláusulas de consentimiento relevantes de los 3 acuerdos con clientes,
la línea de tiempo cronológica de los eventos desde mi fecha de despido en adelante, y un resumen de una página del marco regulatorio que rige las transiciones de licencias de subasesoría. Habíamos preparado esos paquetes juntas durante la semana anterior. Cada página estaba limpia. Cada pestaña estaba etiquetada. Todo estaba en un lenguaje claro y legible porque yo había insistido en ello. No quería que nadie en esa sala necesitara un título en derecho para entender lo que había sucedido. Spencer llegó 12 minutos después que yo. Vino con el asesor externo de la firma, un socio de un bufete que yo reconocía, y Natalie, quien vestía un blazer oscuro y se sentó en una silla a lo largo de la pared lateral sin que nadie se lo indicara. Tenía la postura de alguien que ya sabía que esta reunión no iba a salir como le habían dicho. No me miró cuando se sentó. No me miró durante el resto de la reunión. Spencer me miró una vez brevemente al entrar en la sala. Le sostuve la mirada y no dije nada. Él apartó la vista primero. El presidente del comité llamó a la reunión al orden. Era un antiguo contralor de la ciudad, de unos 60 y tantos años, y tenía esa actitud particular de alguien que ha pasado décadas atravesando el ruido para encontrar el número que realmente importa. Agradeció a ambas partes por su asistencia y declaró claramente que el propósito del comité era entender los hechos de la situación de la licencia, para poder cumplir con sus obligaciones fiduciarias hacia los beneficiarios del fondo de pensiones. Pidió un relato objetivo de la línea de tiempo de la licencia. Diana presentó los paquetes de pruebas. Recorrió cada elemento en secuencia, el registro original de la licencia, el lenguaje de la cláusula de consentimiento en el acuerdo con el cliente, la fecha de mi despido, la fecha en que Natalie asumió el papel de directora de cartera, los requisitos específicos de registro regulatorio que se aplicaban a un cambio en el titular de la licencia nominativa y la ausencia de cualquier notificación de registro o reconocimiento del cliente entre mi fecha de despido y la revocación que yo había presentado en el día 47. Colocó un solo número en el centro de la mesa, 47. 47 días de actividad de gestión de cartera realizada bajo una licencia que no había sido transferida adecuadamente. 47 días de decisiones tomadas en nombre de 18 millones de dólares en activos de fondos de pensiones, por una firma que operaba sin la autorización que su propio acuerdo con el cliente requería. La sala estaba muy silenciosa mientras ella hablaba. El asesor externo de la firma intentó dar una respuesta. Argumentó que la licencia maestra había sido funcionalmente superada por mi despido, que como empleada, mi designación como titular de la licencia dependía de mi empleo, y que cuando el empleo terminó, la autoridad de la licencia se transfirió a la firma automáticamente. Diana había anticipado este argumento. Respondió sin vacilar, leyendo directamente del lenguaje regulatorio aplicable. Las designaciones de licencia de este tipo sobreviven a la terminación del empleo y requieren un proceso de transición independiente, registrado por separado, para ser reasignadas legalmente. La licencia no sigue al empleo. El empleo y la licencia son dos instrumentos distintos bajo dos marcos regulatorios distintos. La transición de la licencia requiere su propio proceso, sus propios registros, sus propias notificaciones y, donde está incorporada en acuerdos con clientes, su propio consentimiento del cliente. El abogado de la firma no tuvo respuesta. Miró hacia la mesa brevemente y no dijo nada más sobre ese punto. Uno de los miembros del comité, un director financiero jubilado que había servido en la junta durante 6 años, se inclinó hacia adelante en su silla y miró directamente al asesor externo de la firma. Hizo una sola pregunta: ¿enviaron el aviso de 60 días a esta junta? El abogado dijo, no. El director financiero lo miró por un momento. Luego dijo en voz baja y clara, entonces estuvieron gestionando nuestro dinero sin autorización durante 47 días. Esa frase aterrizó en la sala como el cierre de una puerta. Las manos de Spencer estaban planas sobre la mesa frente a él. No dijo nada. No había hablado desde que comenzó la reunión. Parecía un hombre que había llegado preparado para negociar, y había descubierto en los primeros 20 minutos que no quedaba nada sobre lo cual negociar. El presidente del comité me preguntó directamente qué resultado buscaba yo con la reunión. Yo había preparado mi respuesta cuidadosamente. Le dije al comité que no estaba allí para buscar ningún remedio personal a través de ese foro. Estaba allí porque tenía la obligación legal,
como anterior titular de la licencia, de asegurar que la Junta tuviera información precisa y completa sobre el estado de cumplimiento de su cuenta, para que el comité pudiera tomar decisiones plenamente informadas en interés de los beneficiarios del fondo. Lo que el comité decidiera hacer con esa información estaba enteramente dentro de su autoridad. Eso era cierto. Y también era estratégicamente la respuesta exacta que debía dar, porque dejaba claro que yo no era la agresora. Yo era la persona que proporcionaba los hechos. El comité estaba sacando sus propias conclusiones. El comité votó a favor de suspender de inmediato toda gestión activa de la cuenta en la cartera del fondo de pensiones, a la espera de la resolución formal de la revisión de la licencia. El abogado de la Junta enviaría una carta de demanda formal a Ardrove Capital Partners en un plazo de 24 horas. La cuenta de $18 millones estaba congelada. La reunión terminó. La gente recogió sus papeles. Spencer se puso de pie lentamente en el vestíbulo. Mientras Diana y yo nos poníamos nuestros abrigos, escuché sus pasos detrás de mí. Se detuvo a pocos metros y esperó hasta que Diana se hizo a un lado para atender una llamada. Su voz era baja y tensa. Dijo que yo no tenía por qué haber hecho esto. Dijo que podría haber habido otra manera de manejarlo. Me preguntó qué quería. Lo miré fijamente. Le dije que mi abogada enviaría una lista formal de condiciones en el transcurso de la semana. Luego me di la vuelta y caminé hacia el auto. Mis manos estaban completamente firmes. Los 10 días posteriores a la reunión de la Junta de Pensiones fueron muy ajetreados para Ardrove Capital Partners. El fondo de dotación de la universidad impuso una retención formal de actividad de 30 días en su cuenta. Su comité de inversiones envió una notificación por escrito a la firma indicando que no se autorizaría ninguna acción de cartera hasta que la situación de la licencia se resolviera por completo y se documentara a satisfacción del comité. El abogado de la Oficina de Gestión de Patrimonio Familiar envió una carta exigiendo una auditoría completa de toda la actividad de gestión de la cuenta desde mi partida, cada operación, cada reasignación, cada comunicación realizada bajo la licencia en disputa. El titular de la familia, un hombre de unos 70 años que me había confiado el dinero de su familia durante 7 años, llamó a la firma y pidió hablar directamente con Edmund Ardrove, aparentemente sin saber cuánto se había deteriorado la salud de Edmund. Fue redirigido a Spencer. No le pareció satisfactorio. El asesor externo de la firma le envió a Spencer un memorándum formal por escrito advirtiéndole que la inacción continua ante 3 consultas simultáneas de clientes y una disputa activa de licencias regulatorias creaba una responsabilidad material, tanto civil como regulatoria. El memorándum usó la palabra significativa 3 veces en 2 páginas. En el 8º día después de la reunión de la Junta, Diana envió al equipo legal de Spencer la carta de condiciones. Había 4 puntos. El primero era un acuerdo de liquidación total por despido. El cálculo se basaba en los términos de mi contrato original, el sueldo base, la estructura de desempeño, los beneficios, más una prima separada ligada específicamente a la interrupción del marco de licencias de subasesoría y a la actividad de gestión no autorizada que había ocurrido bajo mi licencia tras mi despido. Diana había sido metódica con los cálculos, y el número lo reflejaba. El segundo punto era una carta formal de referencia emitida con membrete de la firma, que daba fe de mis 11 años de servicio, mi contribución al crecimiento de la cartera institucional de la firma y el hecho de que mi partida había sido una separación voluntaria bajo una reestructuración de la firma, no un despido relacionado con el desempeño. La carta debía ser firmada por un miembro de la junta directiva de la firma, no por Spencer. El tercer punto era un acuerdo de transferencia de licencia limpio, debidamente redactado y ejecutado, presentado correctamente ante la autoridad reguladora, reasignando formalmente la licencia maestra a un representante designado en Ardrove Capital Partners. La transferencia debía ir acompañada de una notificación por escrito a cada uno de los 3 clientes en cumplimiento con el proceso de consentimiento de 60 días, incluso estructurada retroactivamente donde fuera posible para que la firma pudiera reanudar la gestión legal de las cuentas. Este punto se incluyó no como un favor a Spencer, se incluyó porque yo entendía que 3 clientes institucionales con cuentas congeladas no estaban bien atendidos por una disputa de licencias que se prolongara indefinidamente, y porque era la resolución procedimentalmente correcta. No me interesaba mantener a la firma en infracción, me interesaba que se me compensara justamente.
El cuarto punto era un acuerdo de no menosprecio mutuo, en ambas direcciones. Yo no hablaría públicamente sobre Spencer, Natalie o los detalles de la disputa de licencias. La firma no hablaría pública ni privadamente sobre mí en ningún contexto negativo. Spencer aceptó las 4 condiciones en un plazo de 6 días. No intentó negociar la cifra del acuerdo. Aparentemente su asesor externo le había dicho claramente que no tenía posición desde la cual negociar, que los hechos de la actividad de gestión no autorizada, combinados con las 3 acciones simultáneas de los clientes y el asunto regulatorio activo, dejaban a la firma expuesta en múltiples frentes al mismo tiempo. Luchar contra los términos solo prolongaría la exposición. Las matemáticas eran claras. La carta de referencia fue firmada por Margaret O'Shea, la presidenta independiente de la junta directiva de la firma, no por Spencer. Cuando Diana me dijo quién la había firmado, leí el nombre 2 veces y me permití un pequeño momento privado de satisfacción. El monto de la liquidación no es algo que vaya a revelar. Lo que diré es que fue suficiente para financiar el siguiente capítulo de mi carrera sin presión, sin urgencia, y sin necesitar nada de nadie rápidamente. Pasé las semanas siguientes estableciendo mi propia firma de asesoría de inversiones registrada. Pequeña e independiente, construida enteramente sobre mi propio registro y mi propia estructura de cumplimiento. Un equipo de 2 personas más yo. Sin depender de la licencia de nadie más. Sin una estructura maestra con el nombre de otro en la cima. Solo mi propio trabajo bajo mi propia autoridad, sujeto a mis propias decisiones. 91 días después de que se cerrara el acuerdo, Harold Fenwick me llamó un jueves por la tarde. Me dijo que el comité de inversiones de la Junta de Pensiones había votado para trasladar la cuenta. Iban a transferir la cartera de $18 millones a mi nueva firma. Harold dijo que el comité lo había discutido y concluyó que la relación siempre había sido conmigo, no con el nombre Ardrove. Le di las gracias. Mantuve mi voz profesional. 2 semanas después de eso, el Fondo de Dotación de la Universidad envió una carta formal de consulta a mi nueva firma expresando interés en un compromiso de asesoría. 3 semanas después, la Oficina de Gestión de Patrimonio Familiar llamó. Para finales de ese año, estaba sentada en mi propio escritorio en mi propia oficina, gestionando poco más de $40 millones. Las mismas relaciones, los mismos clientes, el mismo trabajo que siempre había hecho. Excepto que ahora cada estructura, cada registro, cada licencia y cada acuerdo tenía mi nombre en ellos, de la manera correcta y por las razones correctas. Pienso en Spencer ocasionalmente, no a menudo. No sé exactamente qué le pasó internamente después de que todo se calmó. Sé que la firma perdió sus 3 cuentas institucionales más grandes. Sé que los ingresos por comisiones de gestión cayeron significativamente. Sé que alguien de 31 años que despide a la persona que posee la licencia maestra para darle el puesto a su novia, y luego organiza una cena de celebración 2 días después. Probablemente no es el tipo de operador que aprende silenciosamente de un error como ese. Pero eso ya no es mi preocupación. Lo último que Spencer me dijo directamente fue en aquel vestíbulo, con voz baja y tensa: no tenías que hacer esto. Tenía razón en un sentido estrecho. Yo no tenía que hacer nada de eso. No tenía que construir esas relaciones con los clientes durante 11 años. No tenía que documentar todo cuidadosamente. No tenía que guardar una copia del anexo del contrato en una carpeta privada en mi teléfono. No tenía que contratar a la abogada adecuada ni construir un expediente de pruebas impecable, ni presentarme a una reunión de la Junta de Pensiones en un traje azul marino con 9 paquetes impresos y cada hecho en orden. No tenía que hacer nada de eso, pero yo había pasado 11 años asegurándome de que yo